Alastair, ¿podrías hablar sobre lo que opinas del enfoque general de Rusia, no solo en las últimas conversaciones, sino también en respuesta a lo que ha sido, como dijiste, un esfuerzo casi infructuoso en torno a la normalización y, por supuesto, en torno a lograr negociaciones reales para resolver el conflicto? Los principales medios occidentales han estado bastante alarmados por los avances de Rusia en el campo de batalla. Rusia, Vladimir Putin, Sergei Lavrov y los demás han sido muy claros respecto a sus condiciones. Entonces, ¿crees que Rusia cederá en algún momento en sus términos? ¿Y cómo han influido o no los acontecimientos recientes en nuestra comprensión del enfoque de Rusia en este asunto? Bueno, antes que nada, creo que su equipo realmente ha adoptado un enfoque muy equivocado en todo este asunto. La facción liderada por Kellogg ha sido absolutamente inflexible respecto a un alto el fuego inmediato. Y luego, después, ya hablaremos. Al parecer, Kellogg basa esto en su experiencia profesional, donde ya sabes, de repente la línea de contacto se convirtió en la línea, y así quedó. Y luego dijeron, bueno, ya negociaremos un acuerdo entre las dos Coreas más adelante. Bueno, aquí estamos, ¿cuántos años después? Y no hay acuerdo, y no hubo una solución política. Putin lo entiende. Y entiende que el objetivo de esto es dar a Estados Unidos una sensación de victoria, que si el conflicto queda supuestamente congelado, siguen diciendo que es un conflicto congelado. No ha sido un conflicto congelado. No es un conflicto congelado. La línea del frente se mueve cada día, pero han insistido en que es un conflicto congelado. Y el propósito de esa congelación del conflicto es preservar suficiente de Ucrania, una Ucrania reducida, para que luego puedan rearmar a Ucrania, volver y atacar, y usarla como plataforma para futuros ataques contra Rusia. Y ya sabes, nadie en Rusia acepta eso. Todos entienden que esa es exactamente la intención de Occidente. Preservar lo suficiente, lograr un alto el fuego y poner a la OTAN a supervisarlo para que puedan traer entrenamiento de la OTAN, armas de la OTAN y luego prepararse. Ya sabes, Putin fue engañado por eso una vez. No va a dejarse engañar de nuevo. Estuve en Rusia no hace mucho y el ambiente ha cambiado bastante. Los rusos en general, y estuve en parte en San Petersburgo, que es una capital muy liberal, pero ahora todo el mundo lo entiende. Exactamente. Occidente solo está utilizando este pretexto de Ucrania para posicionarse e intentar socavar y debilitar aún más a Rusia. Y por eso hay un gran apoyo. Quiero decir, la gente dice, oh, bueno, no tiene apoyo y todo eso. Eso es una tontería. Solo hay que mirar a los voluntarios que se inscriben para unirse al ejército ruso. Quiero decir, si estuvieran sufriendo mucho, si estuvieran fracasando, la gente no se ofrecería voluntaria. 35,000 al mes así, para unirse al ejército ruso. Se irían a buscar otra cosa que hacer. Pero eso es lo que está ocurriendo. Y por eso hay apoyo a Putin. Entienden que Putin, si se quiere, está jugando al ajedrez con toda la OTAN, con el mundo occidental, y que tiene que prevalecer porque es una necesidad existencial para Rusia salir victoriosa en este conflicto. En tu último artículo, escribiste sobre cómo Rusia intenta comprender las diversas limitaciones de Trump. Dijiste que Ucrania estaba en un camino de autodestrucción lenta, si no me equivoco. Habla sobre la situación de Ucrania en este sentido, y también sobre la OTAN y el lado estadounidense, porque me pregunto si las conversaciones giran más en torno a ellos, más sobre su situación, que sobre las necesidades y deseos particulares de Rusia. Bueno, por supuesto quiero decir, Europa y Estados Unidos están desesperados porque no debería haber una gran derrota. Que no debería ser como Kabul, ya sabes, el tipo de caída de Kabul y las terribles escenas de gente huyendo de Kabul. Eso no debería repetirse en Kiev y otras partes de Ucrania.
Pero ciertamente las fuerzas militares de Ucrania están efectivamente en las primeras etapas de colapso. En particular, Pokrovsk es el núcleo, el centro de todo, pero se extiende a lo largo de toda la línea. Y recordarás el viejo adagio de Hemingway sobre la bancarrota. Le preguntaron cómo era la bancarrota, y él dijo, empieza despacio, 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 y luego muy rápido. Y hay señales de que las cosas ya están acelerándose. Hay un gran desengaño entre los comandantes militares. No les gusta que les digan, tenéis que defender este pueblo hasta el último hombre, cuando los rusos simplemente los superan en número y apoyo militar. Así que está a punto de colapsar. ¿Entiende Trump esto? Quizá, de vez en cuando ha hecho comentarios sobre el hecho de que puede que sea la situación militar la que defina el resultado. Y tiene razón en eso. Es correcto. Se va a decidir en el campo de batalla, no en negociaciones en Estambul. Se decidirá en el campo de batalla. Los detalles, tal vez sí. Tendremos que resolverlo en Estambul, pero sí, se decidirá en el campo de batalla, y parece que cada vez está más cerca de una resolución final, un desenlace de este conflicto. Y por eso ya sabes, están tan desesperados por conseguir algo que puedan presentar al público estadounidense, como, ya sabes, América ganó de nuevo. No hemos sido derrotados, realmente ganamos, y Rusia ha salido debilitada de todo este proceso. Quiero decir, por supuesto, es una tontería, pero, ya sabes, cada vez más Occidente depende de narrativas en lugar de hechos sobre el terreno para convencer a la gente. Siempre podemos construir o elaborar una narrativa que sugiera que puede parecer una derrota, pero en realidad fue una victoria. Pero cada vez resulta menos creíble, y todo el mundo lo entiende. Y Europa, en particular, está en una especie de estado de desesperación por ello, porque gran parte de la UE, su capacidad para preservar la UE, depende de unirse en torno a la bandera de Ucrania, fingiendo que Ucrania es de alguna manera Europa, cuando no lo es, pero pretendiendo que de algún modo es Europa frente a los terribles eslavos. Es decir, es simplemente una política de identidad que fue iniciada por Zbigniew Brzezinski en los años 70, cuando escribió su gran tablero de ajedrez, y dijo, ya sabes, hagamos lo que hagamos, si Ucrania forma parte de Rusia, entonces Rusia podría acabar controlando el corazón de Asia. Rusia sin Ucrania es solo una potencia regional. Así que el propósito de la política estadounidense es asegurarse de que Ucrania esté fuera de la esfera geográfica, la esfera militar de Rusia. Ese es nuestro objetivo. Y eso es lo que se está persiguiendo. Parece que Ucrania está hablando mucho sobre un alto el fuego y sobre el periodo posterior a la guerra últimamente. Zelensky ha estado manteniendo conversaciones con Trump, con la OEM, con Ursula von der Leyen, de forma regular. Y solo quería destacar esta parte. Ucrania busca un acuerdo real y justo, un final real y justo para esta guerra. Y por supuesto, se hace hincapié en la importancia de Europa, como ha sido habitual. Pero es este lenguaje, hablando sobre el después de la guerra, lo que ahora es mucho más común. Hablemos de la posición de Zelensky y de por qué podría estar hablando cada vez más sobre el periodo posterior a la guerra ahora, más que en cualquier otro momento de su mandato. Porque ha habido un cambio radical en Ucrania, y la derrota ahora es evidente para todo el ejército ucraniano. Incluso es evidente para los líderes militares europeos. Pueden ver que la derrota es inevitable. Solo es cuestión de cuánto tiempo llevará. Solo intentan ralentizarla y encontrar alguna manera de posponerla o retrasarla lo suficiente para que quede algo que luego puedan convertir, por así decirlo, en otro proxy de la OTAN en territorio ucraniano. Pero, por supuesto, por eso se planteó la operación especial desde el principio, para decir que Ucrania debe ser neutral, que su capacidad para tener armas y armamento será limitada y que tendrá que renunciar a cualquier intento de unirse a la OTAN.
Estas son las líneas rojas de Rusia. Creo que Putin continuará, pero puede que no pase mucho tiempo hasta que lleguemos a ese nivel. Y Zelensky está buscando, dando tumbos, intentando encontrar una salida a esto. Pero no hay una salida, porque estos son los hechos. Estos son los hechos sobre el terreno. Ucrania está perdiendo la guerra. Rusia está tomando lentamente los centros clave y las posiciones militares, si se quiere, estratégicas, y pronto estará en el Dnieper y quizá incluso en Kiev. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Formar un gobierno en el exilio o algo así? Bueno, todo eso es incierto. No sabemos qué va a pasar después. Probablemente los rusos tengan ideas más claras. Y desde luego yo también. Pero ya sabes, estamos entrando en un territorio nuevo, y esto está inquietando profundamente a Occidente. Por eso amenazan, fanfarronean y dicen, oh, esto tiene que hacerse. Pero la mayoría de esto es, como decimos en inglés, como el agua sobre el lomo de un pato en el caso de Putin. ¿Qué está ocurriendo exactamente con Zelensky? Incluso los medios ucranianos independientes de Kiev hablan de que su popularidad está cayendo. Por supuesto, hubo estas protestas sobre instituciones que se crearon casi para apuntalar la guerra en Ucrania, como la NABU, y sin embargo son precisamente quienes apoyan eso, los que protestan contra él por las decisiones que ha tomado respecto a estas llamadas agencias anticorrupción. Entonces, ¿qué está pasando? Da la sensación de que todo se está desmoronando. Pero ¿cuál es tu interpretación de esto? Bueno, ya sabes, es muy difícil hacer cualquier tipo de transición en Ucrania, porque desde el principio de esta crisis, el Maidán, e incluso antes, si quieres, remontándonos al final de la Segunda Guerra Mundial, los servicios de inteligencia occidentales, especialmente la CIA y el MI6, estaban colocando, por así decirlo, nacionalistas muy radicales en puestos clave del ejército, la inteligencia y la policía, precisamente para evitar, en cualquier momento, que llegaran a algún tipo de acuerdo con Rusia. Y siguen ahí, y todavía tienen un poder considerable, y aún tienen poder sobre Zelensky. Así que es muy difícil pasar a la siguiente etapa, por así decirlo. El bebé no está naciendo fácilmente. La siguiente etapa de Ucrania. Y Zelensky está intentando mantenerlo todo unido, ya sabes, el apoyo hacia él, el flujo de dinero, el flujo de armas, para poder fingir que hay una posibilidad, quizá en algún momento futuro, de que puedan recuperar Crimea y todos esos otros territorios si tan solo acudes en su ayuda. Pero en esencia, una derrota es una derrota y tiene grandes consecuencias psicológicas para su pueblo. Así que está intentando gestionar eso, no con mucho éxito. Y creo que Occidente está buscando a quien le gustaría tener en su lugar, pero realmente no hay un candidato obvio. Y por supuesto, detrás de él están los fanáticos nacionalistas, que puede que no estén dispuestos a dejarle marchar, diciéndole, tú sigue adelante, estás en la primera línea, y detrás de él están las bayonetas. Como ex diplomático, con mucho conocimiento y experiencia en este campo, muchos miembros del público me preguntan, a mí y a mis invitados, bueno, entonces, ¿por qué Rusia, como dijiste antes, que Rusia va a resolver esto en el campo de batalla? ¿Por qué Rusia enfatiza tanto la diplomacia, incluso la diplomacia con Estados Unidos, siempre que se presenta la oportunidad? ¿Cómo beneficia esto o en qué no beneficia a Rusia? ¿Cuál es tu opinión? Creo que lo primero que diría es que, como persona que ha participado en este tipo de negociaciones, siempre es esencial mantener un canal de comunicación abierto, tener alguna capacidad para comunicarte con tus adversarios o con la otra parte, si lo prefieres. Así que creo que es muy importante hacerlo, porque a veces los acontecimientos pueden llevar casi al borde de la guerra por un malentendido, una frase tonta, malinterpretada o algo así. He estado en esa situación, donde algo estuvo a punto de explotar y todo se vino abajo, y solo era un malentendido que existía. Así que los canales de información, los canales de comunicación,
son importantes. Channels of communication are important. But I think, what you have to understand. Pero creo que, ya sabes, lo que tienes que entender, y lo que estoy seguro de que tus espectadores entienden, es que Putin no está luchando contra Kiev, está luchando contra la OTAN en su conjunto. Toda ella, muchas de sus partes, están en Ucrania. Por supuesto, el apoyo de inteligencia, las armas han sido cruciales. La OTAN está completamente implicada en este proceso. Y también está intentando gestionar la cuestión del sur global, la opinión en el sur global, la opinión en la India. En China está claramente del lado de Rusia, pero él tiene que pensar en, ya sabes, el panorama general. Y creo que en ese contexto es muy consciente de la sensibilidad de la psique estadounidense. Sabes, cuando hay un gran ensayo, eso es el 11S, Pearl Harbor. Oh, ¿qué vamos a hacer? Tienen que hacer algo. Así que él intenta hacerlo despacio. Pero aún así, quiero decir, no deberías verlo únicamente desde una perspectiva occidental. A los occidentales les gusta pensar en ofensivas militares. Ya sabes, una columna de tanques atravesando las líneas. Piensan en lo que ocurrió en Irak, aunque eso se malinterpreta, pero piensan en, ya sabes, la tormenta del desierto, y avanzar y arrasar con un gran empuje. Rusia ejerce presión a lo largo de toda la línea, en todos los puntos, no todos juntos a la vez, pero casi todos juntos, quizá retrocede un poco, luego hacia adelante. Pero la presión se acumula, y se acumula hasta que en lugar de un empuje en el centro, la cosa simplemente se descompone, simplemente se desintegra bajo ese tipo de presión generalizada. Así que la estrategia es bastante diferente de cómo la entienden la OTAN o Occidente, y eso lleva a malentendidos. Pero Putin siempre ha sido, y Rusia ha dejado muy claro, que esto es una amenaza existencial para ellos. Y la respuesta es que tenemos que mantener conversaciones y están dispuestos a discutirlo. Incluso publicaron documentos, creo que en diciembre de 2023, diciendo que necesitamos una arquitectura de seguridad adecuada en Europa. Y creo que esto debe ser perfectamente obvio para todos los que están viendo este video. Necesitamos eso, porque ninguno de nosotros quiere acabar en algo que escale hasta una guerra nuclear. ¿Has notado que algunos en mi canal han estado aquí y han dicho que la única manera de imponer ese tipo de arquitectura de seguridad, la única forma de abordar las causas profundas, como lo ha planteado Rusia, para lograr plenamente la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, es en esencia pasar a una fase en la que no solo se rompan las líneas del frente, sino que se tome Odessa y luego se avance aún más, incluso hasta el punto en que el control político en Kiev sea dictado por Rusia? ¿Lo ves así o crees que hay otra salida a esta situación? Oh, por supuesto. Por supuesto, quiero decir Rusia, no lo sé. Por supuesto, no tengo acceso a sus planes. Pero ya sabes, Odessa es la clave del Mar Negro. Y Occidente y la OTAN llevan mucho tiempo intentando controlar el Mar Negro, desde hace unos 200 años. Si Occidente controlara Odessa, habría una amenaza directa para Crimea. Así que creo que sería poco probable que lo dejaran. ¿Hasta dónde llegarán? Quiero decir, creo que ya sabes, he estado en situaciones, no soy militar, pero he estado en Afganistán. Es sorprendente lo rápido que cuando ocurre algo, es como una avalancha. Empiezas con un pequeño cambio y de repente las cosas se deslizan y deslizan y deslizan. Y es que, ya sabes, no deberías, una vez que se desmorona, puede hacerlo muy rápidamente. Puede tardar más o puede ser más corto. Pero la presión que está ejerciendo Rusia es precisamente esa. Llegar al punto en el que haya un colapso sistémico, no solo del ejército, sino un colapso sistémico de toda la estructura de los nacionalistas extremos en Kiev y de todo el sistema. Y cuando eso ocurra, entonces creo que Rusia se retirará un poco y veremos quién da un paso adelante y quiere asumir la tarea de restaurar Ucrania, la vida normal, que es lo que todos quieren en Ucrania.
volver a una Ucrania bajo algo parecido a un gobierno eficaz. Sí, y la pregunta es, ¿puede the Bracings, en su contra el occidente colectivo, aceptar tal escenario? No, pero puede que tengan que hacerlo. Quiero decir, ya sabes, eso es el final. Puede que tengan que hacerlo. Y ya sabes, tienes que aguantarlo. Tuvieron que soportar lo que ocurrió en Kabul. Ya sabes, así es la vida. Esto es lo que significan los hechos en el campo de batalla. Si eres derrotado, y es doloroso. Tienes que levantarte, recomponerte y aceptarlo. Va a ser muy difícil, más difícil para los europeos que para Estados Unidos, porque han sufrido induções de relatos omitas en el ámbito financiero. Y la Unión Europea, ya sabes, realmente solo tiene este pegamento. Es un pegamento muy extraño, porque es una identidad artificial que se ha creado para dar cohesión. Pero solo tienen ese pegamento. Y una vez que eso se desmorone, ya sabes, los estados bálticos irán en una dirección. Italia, España y los estados mediterráneos dirán, queremos tener buenas relaciones con Rusia. Habrá muchos alemanes que dirán, reactivemos el Nord Stream. Y la UE no sobrevivirá a eso. Sí, solo recuerdo la última vez que estuve en Europa, hace un par de años, y vi lo implicada que está Europa a todos los niveles, ya sea en las calles de Berlín o en Bruselas. Se ve lo inundada que está Europa y lo comprometida que está con este conflicto. Y como has dicho, está tan directamente vinculado a su vida económica que retirarse va a ser muy complicado. Lo que dices es cierto respecto a las élites, al establishment. No es cierto respecto al pueblo. ¿Sabes? No hay un clamor por la guerra con Rusia en Europa. Eso es una ficción. Quiero decir, yo vivo aquí en Italia y puedo decirte que nadie, ya sabes, está deseando ir a la guerra con Rusia en absoluto. Y todos sienten el dolor económico. Y ya sabes, desprecian a esas élites en Bruselas. Realmente no les gustan. Y saben que las élites también los desprecian a ellos. Esta es la brecha. Ese no es tu Europa en ese sentido. Sí, quiero decir, eso es lo que se percibe. Y porque ya sabes, como viajero como yo, vas a estar en esas zonas turísticas, en esas capitales. Y es ahí donde el mensaje, la construcción del relato, lo ves por todas partes. Así es como intentan hacerlo, y han fracasado. Han fracasado en convencer a la gente de que este es un proyecto que merece la pena. Y vaya, ya han pasado casi 3 años. Y creo que los resultados hablan por sí solos.